Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. De nuevo quiero pedirles disculpas por sentarme en este lado porque todavía me estoy recuperando de mi pequeña operación, que gracias a Dios todo bien. En el programa pasado mucha gente me escribió y me llamó preocupada, no es nada serio y vamos por buen camino. Ahora tengo el gusto de tener con nosotros quien es, en mi opinión, uno de los mejores diputados que están en esta contienda electoral. Creo que Rodrigo Ávila es de las personas que vota su conciencia, vota sus ideales, y yo lo he visto votar contra los mandatos de su partido, ¿verdad? Que creo habla muy bien. Yo he insistido que en esta contienda electoral no hay que votar por banderas, y lo recalco porque votar por banderas es votar por las cúpulas partidarias que tanto daño le han hecho a este país. Ahora, si queremos en realidad cambiar el destino político de El Salvador, creo que hay que votar por buenas personas como Rodrigo, y con él en este programa vamos a escudriñar los temas cruciales que están en juego en estas próximas elecciones. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias también por tus opiniones sobre mi persona, quizás algunas inmerecidas, pero pues muchas gracias. Y pues también un saludo a los televidentes, muy buenos días. Gracias por la invitación al programa. Rodrigo, uno de los temas cruciales para toda la población es la seguridad. Yo creo que tú fuiste de los mejores, si no el mejor director de la policía. Lástima que no te dejaron hacer todo lo que se quería hacer. ¿Cuál es tu posición respecto a lo que se debe hacer por la seguridad de El Salvador? Bueno, lo que se debe hacer por la seguridad, en primer término, Alfredo, es aceptar la envergadura, aceptar la dimensión del problema que tenemos. Hoy por hoy el problema que tenemos de violencia, de delincuencia, de seguridad, no tiene que ver con lo que en otros países pasa por temporadas o pasa a veces de manera coyuntural, que son los desbordes delincuenciales. Aquí no tenemos un desborde delincuencial per se. Lo que tenemos es una realidad de país, una coyuntura donde existe dentro de la sociedad una subsociedad paralela, que es la sociedad de las pandillas. El tema de las pandillas en El Salvador ha pasado de ser un problema eminentemente criminal, un problema eminentemente delincuencial, a ser un problema de carácter social. Social y económico. Sí, pero lo que pasa es que el tema de las pandillas ha desbordado de tal forma que la territorialidad, el alcance de las actividades de las pandillas y la membresía, y eso es quizás lo más grave de todo, la membresía de las pandillas ha llegado a tal extremo que se han convertido de alguna forma en una fuerza o en una autoridad fáctica, tristemente, en las comunidades, en los barrios, en las colonias. Miles de jóvenes y peor aún, miles de niños se han incorporado a estos grupos criminales. Tienen como opción de vida convertirse en pandilleros, y la extorsión sustenta a las pandillas. O sea, aquí lo que tenemos es un fenómeno de pandillas y extorsión, y ambas cosas van ligadas de la mano, porque la razón de ser realmente de las pandillas es la extorsión. Comenzó como un delito expresivo y realmente cuando yo era director de la policía yo no veía esas cosas que nos mataban policías, mucho menos en momentos
cuando el policía estaba en licencia. A veces pasaba en enfrentamientos, que eran muy pocos, por cierto, con las pandillas. Las pandillas no tenían el grado de beligerancia que tienen ahora. Pero hoy, un montón de lugares, y tú puedes verlo. Tú que tú que sos agricultor y trabajas en distintos lugares del país, sobre todo en el occidente del país, tú podrás saberlo. Hace 10 años, lugares donde no se sabía qué es lo que era un pandillero. Era inimaginable que jóvenes y niños estuvieran extorsionando, amenazando y llegando a robar a las fincas o amedrentando a los pequeños agricultores, a los pequeños comerciantes. Hoy eso es como el pan de cada día. O sea, esa es la realidad. Y así, te puedo decir, había aproximadamente 36, 37 municipios donde había presencia de pandillas. Hoy, de los 262 municipios, solo se salvan apenas 16 municipios donde no hay presencia de pandillas. Y son municipios, por cierto, muy pobres en el norte de San Salvador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentar este tema es aceptar la realidad de este fenómeno, aceptar que la capacidad instalada de respuesta del Estado, no solo de la parte de seguridad, no solamente de la parte judicial, el Estado en todos sus componentes, la Fiscalía General de la República, ha sido rebasada por este fenómeno. Y para enfrentarlo necesitamos un plan y un proyecto de país para hacer 3 cosas fundamentales. La primera es controlar las cárceles, que medianamente se ha querido hacer, pero que no se termina y no se logra de concretar. La segunda es cerrar el chorro del reclutamiento de nuevos miembros, nuevos adeptos de estos grupos criminales. Y la tercera es erradicar, ir paulatinamente desmantelando estas estructuras. Pero para eso no es como decía el otro día en una entrevista con otro amigo, no es comida de hocicones. Eso es un tema que no tiene que ver con discursos y no tiene que ver con implementar fórmulas tradicionales de otros países a nivel de prevención, a nivel de rehabilitación, de combate al delito, sino que tenemos que crear nuestro propio modelo para poder ir resolviendo esto, que no se va a resolver de la noche a la mañana. Y finalmente te digo algo. Lo más triste de todo lo que estamos viviendo, de la violencia, de la muerte, de los desaparecidos, de la falta de libertad que tiene la gente para poner un pequeño negocio, para moverse, para llegar y salir de su casa. Hay gente aquí que la han sacado de sus casas y miles de personas han sido sometidas a esa coacción, a esa amenaza, los han sacado de sus casas. Lo triste de todo eso no es que estemos viviendo esta tragedia. Lo más triste de todo esto es que nos estamos acostumbrando y resignando a tener que vivir así. Eso tiene que cambiar. Rodrigo, a mí me gustaría tocar el tema de la Policía Nacional Civil, porque tú sabes que yo siempre he sido gran amigo de la Policía Nacional Civil. Y tú colaboraste mucho, de hecho, en Occidente, cuando implementamos la policía rural, cuando la policía turística, cuando se hizo todos los esfuerzos de despliegue de la policía, tú colaboraste en carácter personal para... No, y fíjate que un pequeño ejemplo, tú te acuerdas las canchas que hice para el FAS, que se las presté a la Policía Nacional Civil para que hiciera sus eventos deportivos institucionales. Tú sabes que esas canchas ya no se pueden usar, porque las pandillas, bueno, ni el FAS llega a entrenar. Ahora, bueno, y eso es lo que te digo, ese es el cambio que hemos tenido en el país. Perdimos el control territorial. Sí, hoy lo tienen estos criminales, ahora, las pandillas. ¿Qué le está pasando a la policía? Porque a mí me duele con la simpatía que tengo yo por la PNC y por los policías honrados, porque creo que están sacando el pecho por todos nosotros. Sí, y son la mayoría de policías, desgraciadamente están ahí algunos malos que... Pero tú ves suicidios de policías, asesinatos entre ellos, algunos casos de corrupción flagrante. O sea, ¿qué está pasando en la policía, Rodrigo? Mira, tristemente, Alfredo, ha habido un decaimiento en la fibra moral, creo yo, no solo de la policía, de las instituciones. Lo que está sucediendo en la policía, Alfredo, es tristemente el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad salvadoreña en general. Porque ahora tú lo estás viendo.
no solamente en la policía, en otras instituciones, pero la policía, que debería de ser de las instituciones que más se cuidan, de las instituciones que más en las que más se planifica, en las que más se hacen esfuerzos para mantener la moral en alto, el orden en alto, esto ha decaído, y pese a algunas cuestiones, a mí me da una gran tristeza ver varias cosas que antes no se veían. Por ejemplo, las situaciones tan verdaderamente impactantes que se han dado de los suicidios, de los asesinatos entre los mismos policías, el tema de las huelgas de policías. A mí nunca, jamás como director pasó eso. Hoy los policías han salido y casi que han llamado al paro, se han insubordinado, y en parte es porque los policías no se sienten atendidos, los policías no se sienten motivados. Y hay un tema, Alfredo, los policías están siendo amenazados y atacados por verdaderas acciones terroristas. Mira, un policía el otro día me decía que él, cada vez que salía de su casa a trabajar, iba a cumplir la misión de cuidar a los salvadoreños. ¿Y quién le cuida a su familia? familia? Pero él mismo se sentía desprotegido y él mismo se sentía desamparado porque su familia estaba al acecho de los delincuentes, en este caso de los pandilleros que se están dedicando a matar no solo a los policías, a los familiares, sino que a los familiares de los policías. Entonces, imagínate cómo se siente ese hombre. Y así se sienten miles de mujeres y de hombres que trabajan en la policía. Y sumado a eso, el relajo que existe, porque para mí ha habido un problema en el tema de la doctrina y de la formación. Yo creo que no hay que confundir la disciplina con la militarización. A mí me criticaban porque a veces imponía cierto nivel de disciplina, y hoy a veces pareciera que algunos agentes no le hacen caso a los jefes, y hay jefes que quizás no hacen lo correspondiente por los mismos, por cuidar al personal. A veces el problema es que a los jefes hay que respetarlos, y algunos jefes tal vez no se merecen ese respeto. No, es correcto, pero eso tiene que ver con el tema institucional en general. No, pero fíjate que yo quisiera extrapolar eso a que cuando una institución decae, generalmente es porque la dirigencia ha decaído. Tú mencionaste la palabra moral. El Salvador está decayendo y ya vamos a hablar de eso. Claro, a todos nos ofende que nos digan las cosas, especialmente cuando se ocupan lenguajes que no son muy adecuados. Pero cuando el presidente de los Estados Unidos se refirió a ciertos países como shitholes, tú sabes muy bien inglés, él no estaba insultando a la gente, no. Estaba criticando a los países y en efecto a las dirigencias de los países. Es que la verdadera traducción de shithole es letrina. Es correcto. Yo creo que la clase política, con sus muy claras excepciones, nos ha estado letrinizando desde hace 40 años. La decadencia moral acelerada empezó con el golpe de Estado del 79. Si no, veamos los gobiernos revolucionarios que siguieron. Y desafortunadamente, y me duele decirlo, los gobiernos de Arena tampoco fueron ejemplares. No, sí, y mucho menos los últimos dos del frente, ¿verdad? Que yo creo que ha sido la culminación de este proceso de letrinización de El Salvador. Fíjate que el término del cual se ha hecho tanto aspaviento, más que referirse a un lugar, se refiere a una condición. Correcto. O sea, el término se refiere a una condición, y tristemente de eso es a lo que yo me refería, lo que está sucediendo en el país. Fíjate que uno de los temas, tú hablabas de la policía, uno de los temas que a mí me da tristeza en la policía, sin detrimento que conozco la capacidad del ministro, conozco la capacidad del director, que durante el tiempo en que tu servidor fue director de la policía, en los 2 periodos en los que fui director de la policía, aquí no ha habido ningún otro director de la policía que haya estado tanto tiempo en el cargo como este servidor,
y ni siquiera en los cuerpos de seguridad antiguos. Yo he sido quizás la persona que más tiempo ha tenido como director de un cuerpo de seguridad, en este caso de la Policía Nacional Civil. Ellos fueron excelentes profesionales, te lo digo, muy buen desempeño. Creo que tú incluso los conociste en su desempeño profesional. El problema es que ahora están bajo el mandato de un gobierno que politiza las instituciones. Y yo creo que parte del tema es que este gobierno ha politizado la seguridad pública, ha utilizado la seguridad pública como pretexto para pedir recursos sin administrar adecuadamente los recursos del Estado para enfocar los problemas del país de manera adecuada. Y parte de eso se refleja en el tema de la policía. La policía básicamente ha sido abandonada por el mismo gobierno, pero al mismo tiempo han utilizado a la policía o han tratado de politizar la seguridad pública. Ya me hicieron señales de corte, Rodrigo. Ese es parte del problema. Quiero extrapolar lo que tú estás diciendo a lo que está pasando en El Salvador y la institucionalidad. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, para mí muchísimo está en juego en estas próximas elecciones. Yo diría que estas elecciones legislativas y municipales en menor grado son críticas para el futuro de El Salvador. Totalmente. Para mí hay una grave amenaza para la institucionalidad de El Salvador, empezando por la Sala de lo Constitucional, que ha sido el único valladar que nos ha protegido como sociedad de los abusos del gobierno y del FMLN. Claro, ha sido un valladar de los abusos. Yo solo quisiera tomarme 10 segundos porque en el segmento anterior no logré envolver algo. El tema de la seguridad se puede resolver. No es fácil, pero si lo enfocamos adecuadamente se puede resolver. Tenemos que desmontar las pandillas, tenemos que atender la realidad de 70,000 personas que conforman de manera activa la membresía de estos grupos criminales y tenemos que darle tratamiento a las familias de estos. No es fácil, pero para eso tenemos un plan, incluso hay un proyecto de ley que es la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia. Y para eso, principalmente, para eso es fundamental, como tú decías, tener y contar en el próximo periodo legislativo con una bancada o con diputados que sean conscientes de este problema y querramos verdaderamente dar una respuesta de país a esto. Y fíjate lo de que la sala, yo evitaría la palabra bancada, porque yo creo que una de las grandes necesidades de la política salvadoreña es minimizar el rol de las bancadas. tenemos que evolucionar a un parlamentarismo de correcto, verdad. Porque en todos los partidos hay gente buena. Sí, es correcto. Inclusive con la única excepción del FMLN, ¿verdad? Pero en los demás partidos yo sí creo que hay gente rescatable. Mira, yo incluso me atrevería a decirlo, yo creo que incluso en el FMLN, en todos los partidos hay gente buena. El problema es que la cerradez, el dogmatismo del FMLN le está haciendo un gran daño, no solo a ellos mismos como partido, sino que al país. Pero es que está siendo demasiado diplomático, no, Rodrigo. No, mira. Es que te voy a decir a mí lo que vaya en la viña del Señor. No, lo que pasa es que tenés que tener cierto nivel de convencimiento de ese dogmatismo para ser espérate, que no es cuestión miembro activo del partido. No solo es cuestión de dogmatismo, Rodrigo. Hay propósitos ulteriores que van más allá del dogmatismo. En el FMLN hay gente que nos quiere convertir en una dictadura. Bueno, lo digo. En el FMLN hay gente que nos quiere convertir, si no en una Nicaragua, en una Venezuela. ¿Y es eso aceptable para los salvadoreños decentes? No, por supuesto que no. Y por supuesto que no se nos olvida lo que hace un par de meses dijo el mismo secretario
general del FMLN, que uno de los objetivos básicos del FMLN era que el Estado se adueñara de los medios de producción. Eso se llama comunismo y es lo que está pasando en Venezuela. Los medios de producción es secundario. Se quieren adueñar hasta de la familia, de la libertad del salvadoreño. Sí. Ya olvidémonos de los medios de producción. Estamos hablando de la esencia humana del salvadoreño. Si no ve la deshumanización que podés ver en Venezuela, la deshumanización que se ha visto históricamente en Cuba. O sea, esa es una tragedia social. Sí. Y ellos es lo que celebran. Fíjate que precisamente eso es el peligro que constituye para el país el FMLN. Imagínate, y tú lo dijiste, yo no es que he compartido todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero hay una cosa importante que hay que reconocer, como tú lo dijiste, el valladar principal para enfrentar o detener el totalitarismo que ha querido imponer el FMLN ha sido precisamente la Sala de lo Constitucional. Y precisamente por eso es que es tan importante que la próxima asamblea elija bien y elija personas correctas para que puedan conformar esta nueva Sala de lo Constitucional que estará inaugurándose con la incorporación de 4 nuevos magistrados. Ahora una sala conformada por 5, solo quedará el presidente de la misma y 4 nuevos magistrados conformarán esta Sala de lo Constitucional. Y el FMLN obviamente, como lo ha querido hacer siempre, le ha querido echar mano al órgano judicial, le ha querido echar mano, bueno, yo creo que le ha echado mano al Tribunal Supremo Electoral, porque ahí básicamente ha dominado, le ha querido echar mano a muchas instituciones y está manipulando y está instrumentalizando desde los canales y medios de comunicación del Estado hasta personas que ellos enquistan en las instituciones dentro de un concepto de guerra total, de un concepto de llegar al poder a lo Venezuela, por supuesto. Si nosotros vemos lo que pasó en Siget, que gracias a Dios la Sala de lo Constitucional lo revirtió, ese era un intento velado de tomarse los medios de comunicación privados. 32 gremiales fantasmas express fueron creadas con un mecanismo express por el Ministerio de Gobernación, pero ese es el descaro que estamos viendo. Mira como el descaro de algunas de las resoluciones y de algunos de los vetos que hace el presidente. Yo te digo, a mí por ejemplo, queremos que el país salga adelante y vemos el presidente vetando una ley de simplificación de procesos administrativos. Sabiendo nosotros los salvadoreños que donde se esconde la corrupción, que donde se esconde la incompetencia, la ineficiencia y la movida, ese es en los trámites exacerbados, en la burocracia exagerada, lo vetó el tema del DUI para que los salvadoreños puedan votar cuando es un derecho constitucional de los salvadoreños. Es una obligación y un derecho el ir a las urnas, y el presidente con unos argumentos totalmente absurdos y hasta ofensivos, creo yo, viene y veta ese decreto que apoyamos no para revalidar el DUI, fíjate, porque no se revalidaba el DUI. Nadie el día de las elecciones, en que supuestamente iba a valer el DUI para las elecciones únicamente, solo para presentaron las juntas receptoras de votos, nadie iba a poder hacer una escritura, nadie iba a poder hacer un trámite. O sea, no se trataba de revivir o darle validez al DUI, simplemente darle una capacidad de identificación al ciudadano de poderse identificar fehacientemente ante la urna. Y ahí vienen estos a hablar de doble voto, cuando ellos han instrumentalizado el tema de los vigilantes para que la gente votara doble. Mira, tenemos el caso de San Miguel, ¿verdad? Sí, el caso. No, pero es que esto lo hicieron en todos lados. Así es. Mira, en La Libertad, y lo comprobamos. Y te digo, obviamente después vimos porque la fiscalía no hizo nada, pues. O sea, se le llevaron pruebas al fiscal general en aquel entonces. Pero bueno, el fiscal general obviamente recibía una dádiva. Bueno, pero lo más grave, y aquí compete a nuestro partido, yo estoy convencido que a Norman Quijano le robaron la elección. Totalmente. Y a mí me parece inaceptable, sospechoso y vergonzoso
que Arena no levantó un dedo. Bueno, salimos a la calle. Bueno, yo ahí estuve en la calle ese día. Vos, pero no, la dirigencia de Arena que pudo haber impugnado ese proceso, no lo hizo. Bueno, pedimos que se impugnara, pedimos a la Corte. Y esa es una de las cosas que sí le pudiera reclamar a la Corte. Pedimos a la Corte y la Corte no quiso hacer nada. El fiscal mucho menos, pues si ahí vemos cómo es que estaba el fiscal. Pero mira lo que pasó después en las elecciones legislativas pasadas. Sí, que abrieron las urnas y fueron 22 en San Salvador. Solo San Salvador. 22,000 votos. Nosotros como Arena teníamos 11,000 de menos. 11,000 de menos y el FMLN tenía 6,000 de más, aparte de otros partidos que, o sea, imagínate, el FMLN tenía 6,000 votos de más que no le correspondían y Arena 11,000 menos que no se los habían contado, porque ellos le enseñan a su gente a hacer fraude en las urnas. Norman Quijano definitivamente ganó las elecciones. ¿Sí? Norman Quijano fue el presidente de El Salvador, pero lo que pasa es que hicieron trampa y ahora tenemos al señor Sánchez Serén. Bueno, pero mira, enfoquémonos en el Tribunal Supremo Electoral. Yo le quiero poner un apodo al Tribunal Supremo Electoral: guardianes de la partidocracia, porque es una vergüenza no solo el historial del Tribunal Supremo Electoral, sino que este presente Tribunal Supremo Electoral. Aunque ahí tal vez haya un par de personas que en lo personal les tengo aprecio, pero en conjunto los guardianes de la partidocracia nos pueden entregar al totalitarismo del FMLN. Hay varios magistrados que para mí son personas muy decentes, muy buenas, sí, pero pasivos, el problema es que el esquema está hecho para que domine el partido oficialista. En este caso, obviamente, el FMLN se ha enquistado ahí de una manera terrible. Y fíjate, una de las cosas que se ha discutido ampliamente, y obviamente no le interesa al FMLN, es separar la parte jurisdiccional de la parte administrativa. De la parte administrativa en el Tribunal Supremo Electoral. Porque no es lo mismo el tema de la logística de las elecciones que poder ser un tribunal electoral que dirima con objetividad, con total y absoluta imparcialidad las cosas. Ahí no hay imparcialidad. Mira, yo de las si cosas tenemos un presidente del Tribunal Supremo Electoral del FMLN, que jura abiertamente del FMLN. Ahora, una de las cosas que a mí me preocupa, Rodrigo, y yo no sé qué intención hubo, esto de inventarse este proceso de llevar civiles a partidarios a cuidar las urnas. Porque si lo que en realidad buscas es que se proteja la transparencia, ¿quién mejor que las partes interesadas? Claro. En balance de condiciones. En balance de condiciones, exactamente. Es que mira, ahí lo que hay, Alfredo, es un gato encerrado terrible. El FMLN, hay un montón de empleados de gobierno. Pero hay complicidad de Arena, porque que mira, la pasividad llega un momento. No, ahí lo que pasa es que desgraciadamente a veces hicimos un esfuerzo en la Asamblea porque eso no fuera así. Y ahí también tiene mucho que ver alguna parte de resoluciones de la Corte. Te voy a decir una cosa, el FMLN lo que está haciendo ahora es poniendo en muchas mesas personas que son de ellos. Son totalmente de ellos. Es más, personas que pagan que parte de su salario como empleados públicos lo entrega al partido. ¿Cómo se puede esperar imparcialidad de alguien que da dinero de su salario mensualmente para contribuir con un partido? Esa persona obviamente lo que quiere es que rinda esa contribución que le quitan mensualmente. Y esa persona jamás va a ser imparcial. Y yo siento que eso es una cosa que tenemos en la Asamblea Legislativa que dirimir y una cosa que se tendría que prohibir. Porque muchas personas de manera encubierta están llegando a las mesas con la finalidad de hacer trampa, con la finalidad de favorecer al FMLN. Nosotros, y ahí sí te voy a decir algo, en Arena estamos, por lo menos a los vigilantes, que son los que van a estar con el chaleco de Arena, les estamos enseñando a estar vigilantes de que no haya irregularidades, de que no haya ilegalidades, de que no se haga fraude, que estén vigilantes de eso, pero no les estamos enseñando ni los estamos capacitando a hacer trampa.
A diferencia del FMLN, que le enseñan a su gente a hacer triquiñuela, desde lo más sencillo como dañar el DUI o como tratar de a una persona amedrentarla, salvaquearla para que no vaya a votar, y por supuesto lo que se ha hecho todo el tiempo, que es la utilización de las pandillas para llegar también a molestar. Mira, ahí es donde yo insisto en que se debe votar por las personas adecuadas. A mí me preocupa y me ofende la pasividad con que la clase política, y aquí estoy generalizando, y es peligroso generalizar, pero la pasividad de la clase política ante lo que nos puede suceder. El que no se vea electoralmente hablando en el espejo de Venezuela, aparte de ser cobarde y tonto, es cómplice. Claro. Y entonces yo lo que quiero ver es no solo una bancada de arena, quiero ver diputados agresivamente luchando por la democracia y la transparencia. Y te digo, honestamente, no lo estoy viendo, Rodrigo. Sí, a veces quizás y no nos podemos resignar a pensar de que no se puede cambiar y que no se puede hacer nada. Es que eso es suicida, Eso es suicida. Yo he sido hasta la saciedad. Bueno, te quiero contar, Alfredo, y a los televidentes, este es quizás el 10º programa en el que estoy insistiendo precisamente de ese veto que hizo el presidente. Y estoy insistiendo en que todos los ciudadanos tienen que ir a votar. Fíjate que ayer una persona... Será tal vez el 10º, pero no el mejor. No. Este es el mejor. Fíjate que... ayer con una señora que me decía, mire, yo no quiero ir a votar, y obviamente la señora quizás no es... Ese es suicida. Y yo le decía, no hombre, usted tiene que ir a votar. Es antipatriótico estar promoviendo el que la gente no vote y no participe, si lo que necesitamos precisamente es que haya mayores votaciones. Por eso es que es un pecado grave el que el presidente comete cuando le coarta la posibilidad a más de 190,000 salvadoreños que por razones quizás de la misma crisis económica que bajo estos gobiernos está viviendo el ciudadano, no puede refrendar su DUI, no tienen los 10 dólares con el que no se ve en el espejo de Venezuela, ¿qué es lo que sucedió esta semana en Venezuela? Maduro se autoproclamó presidente por otros 8 años más. Le prohibió a la oposición participar. Se tomó desde hace tiempos el aparato electoral de Venezuela. Y esos son los verdaderos objetivos del frente. Bueno, y han desnucado de una manera bestial y totalmente prepotente a la Asamblea Legislativa de Venezuela y han instalado a la fuerza una constituyente, o sea, terrible. Pero eso es lo que mucha gente tristemente todavía no comprende y no ve detrás de estas personas, que todavía siguen hablando del faro de luz y que siguen felicitando, y por supuesto, porque dependen del pisto que Venezuela, o más bien, no Venezuela, porque no es el pueblo venezolano el que les ha dado esos recursos, es el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez antes, que les está quitando a los venezolanos para darles a estos a efecto de propagar esa... Por razones estratégicas. Esa ideología del socialismo del siglo XXI. Ya me volvieron a hacer señales de corte, Rodrigo, perdóname. En el próximo segmento quisiera que abordáramos el futuro político de El Salvador, porque el futuro político de El Salvador, de nuevo, pasa por una asamblea legislativa conformada por gente honesta, gente que no esté al servicio de la partidocracia y gente valiente. Por eso es que hay que votar por personas, no por banderas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Rodrigo, tenemos que escoger entre la democracia o la partidocracia. Yo siempre he dicho que las cúpulas partidarias y los dueños de los partidos, de todos los partidos, nos han defraudado. Y estamos viviendo el fruto
de esa traición. Por eso es que yo creo que deben haber cambios estructurales en la manera de hacer política aquí en El Salvador. Totalmente de acuerdo. Yo mismo, por ejemplo, creo que uno de los retos más grandes es, primero hay que comenzar por los partidos, obvio, pero también hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en la máxima tribuna política, que es en este caso la Asamblea Legislativa. Tenemos que cambiar en la Asamblea Legislativa algunas cosas. Por ejemplo, la distritación. Ese es un tema y un proyecto interesante, y creo que es un proyecto necesario a futuro, como por ejemplo el analizar, el hacer otra redistribución de los municipios del país, una reingeniería de lo que es, en este caso, la limitación territorial, o sea, los departamentos, los municipios. No existen economías de escala en nuestro país y tenemos una dispersión terrible. No, y cada municipio se convierte en una presa para la propia mini corrupción que se genera en las administraciones. Y todo el objetivo es ganar elecciones para seguir ganando elecciones. O sea, ganar elecciones para después mantenerse en el poder. O sea, eso no es lo correcto. En la Asamblea, por ejemplo, yo quisiera ver una Asamblea con una redistribución, bueno, primero con una directiva más pequeña, una asamblea donde, lo que pasa es que a veces, mira, y hay algunos diputados que han enarbolado algunas banderas importantes, que creo que lo que han dicho es cierto, pero quizás no lo han hecho de la mejor manera. En los partidos políticos, obviamente la Constitución establece que los partidos, que no deben de ser un fin en sí mismos, sino que son los vehículos para la participación ciudadana, sean abiertos y democráticos. Yo te digo, yo sí puedo decirlo, que en Arena ha habido una apertura a la participación. Creo que pero también... es una apertura medias a veces, no, Rodrigo. Mira, lo que pasa es que te digo, en estos tiempos se ha satanizado tanto el tema de la política. Yo me la pensé para volverme a reenganchar, Alfredo. Sobre todo hoy que es como mala palabra decir que se esté en política, y todavía más mala palabra decir que alguien es diputado. No, pero mira, si la gente buena se aparta, entonces sí nos estamos condenando. Mira, o sea, a mí me costó, te lo digo. Yo, es más, el otro día que nos vimos privadamente, te contaba de que para mí fue una decisión un poco difícil, porque uno ya se sale de la paz a la que medianamente se había acostumbrado después de haber salido de la vida pública. Y te digo, es difícil, pero bueno, también, como dicen unos amigos chapines, hay que hacerle el cacho por la patria, ¿verdad? O sea, uno tiene que luchar. Pero sí, tenemos que cambiar mucho, y una de las cosas que tenemos que cambiar es la mentalidad de que algunas personas tienen en cuanto a la participación en la política. La política es un mecanismo para que el ciudadano común y corriente pueda participar en el quehacer del país. Yo no lo miro de otra forma, y hay personas que miran en la política una manera de generarse un modus vivendi. Es que mira, a eso iba a ir yo. Yo entre más analizo las cosas, más veo la similitud entre las maras y la política. El problema es que ambas son negocio. Claro. Ambas son negocios. Y hay gente que vive de eso, hay claro. gente que vive para eso. Rentean los pandilleros, pero también rentean los políticos. Así es claro. Correcto. Claro. Y hasta que eso no se corte de raíz, y para cortarlo de raíz tenés que hacer cambios estructurales, Rodrigo. Claro. Aquí vamos pero a seguir. Pero eso viene a partir de reformas en la ley de partidos políticos, reformas en la ley electoral. Creo que hemos dado algunos pasos importantes, Alfredo, y uno de ellos es precisamente que ahora, por ejemplo, para los diputados se puede votar por cara en el término de los consejos municipales, y que ha sido difícil, y esto fue casi que impuesto por la comunidad internacional, es el tema de los consejos plurales, donde también ahorita estamos viendo cómo prevalecen a veces las actitudes cerradas de partidos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, yo hace poco, ayer estaba platicando con Roberto Dabuizón,
Y te digo, a mí me gusta cómo él participa y cómo él trata de no solo imponer en su consejo municipal, sino que convencer a los miembros de otros partidos por los proyectos. Y ayer, por ejemplo, fíjate que Roberto me decía algo interesante. Fui a una inauguración que hizo, a una dación de cuentas, y estuve viendo todos los proyectos que ha desarrollado Roberto. Y me decía, mira, aquí te voy a hacer la verdad, estos 2 o 3 proyectos los hicimos gracias, no solo que trabajaron, sino que también lo impulsaron algunos de los concejales que no son, y te lo digo, eso es importante, pero te digo, es difícil porque hay municipios donde se mira que los que están en oposición, digamos, del Consejo Municipal, lo que le hacen es una férrea lucha al alcalde para imposibilitarlo de cualquier logro que le pueda generar réditos. O sea, es simplemente... O a veces se incorporan a la corrupción, ¿verdad? O a veces se incorporan a la movida. Yo te digo, mira, yo no voy a mencionar nombres, pero yo conozco un municipio muy cercano a una de las operaciones que yo tengo, a donde tienen desde noviembre que no le pagan sueldo a los trabajadores del municipio, pero sí contrataron 2 orquestas para amenizar los festejos, que cuánto cuesta una orquesta, y dicen que un personaje que fue alcalde y ahora es un ejecutivo del ejecutivo, le donó la cuetería. Entonces tú te preguntas, bueno, y estos babosos no solo hacen fiesta de los recursos del pueblo, sino que empantanan cualquier lucha por sacar adelante a la comunidad. Pero mira, lo más fregado es que de manera textual hacen fiesta de los recursos del Estado. Claro. No, mira, eso a qué es a lo que nos tiene que llevar, y quizás tú decías, ¿qué nos depara en el futuro? Yo te quiero decir que una de las cosas que yo siempre he estado convencido es que en nuestro país tenemos que dar ese gran paso hacia el gran cambio de actitud. Y ese cambio de actitud no solo tiene que darse en los partidos políticos, porque al final los partidos políticos son un reflejo de lo que sucede en la sociedad, de lo que el ciudadano común y corriente piensa y está dispuesto a hacer por el país. Pero fíjate, y ahí es donde tenemos que hacer un gran cambio de actitud, cosas tan sencillas como, mira, ayer un carro bien chivo de marca, yo venía detrás y me indignó ahí en Santa Tecla, pasó por uno de estos restaurantes de comida rápida nuevos, y un carro chivo del año, comprado aquí quizás localmente, tirando. Pero no, hombre, mira, estos cambios... la gente, pero es que eso es lo que ves, los partidos políticos son muchas veces reflejo de lo que pasa en la sociedad. Pero fíjate... Y en Arena, te digo, con todo y todo, yo sé que tú sos arenero, lo que pasa es que... No, soy arenero. Soy arenero, tú sos arenero. Y por eso a veces te resiente, y a todos, a veces... A mí me duele más cuando obra mal un amigo, claro, que cuando obra mal X, ¿verdad? Y tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que cambiar mucho, pero el gran cambio de actitud de los salvadoreños, mira, el salvadoreño se ha convertido, mira, te lo digo, hoy que he estado proponiendo estos cambios, 2 proyectos de seguridad, el de la Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, y el tema del registro de los grupos criminales organizados y de pandillas, te digo, como son propuestas innovadoras, hay personas que dicen negativamente, no hombre, aquí no se puede hacer nada. Bueno, mira, entonces echémonos gasolina y quemémonos. Yo recuerdo cuando a Hugo Barrera le vetaron aquel intento de involucrar a la ciudadanía en colaboración, que eso y era un esfuerzo inteligente, porque se iba a hacer a través de las alcaldías y necesario de todos los colores y sabores. Ahora, tú has mencionado la palabra... Pero ese negativismo, ese pesimismo, esa crítica, el salvadoreño muchas veces se ha vuelto crítico, solo critica al vecino, pero no se mira a sí mismo. O sea, eso es una cosa que tenemos que cambiar todos. Vamos al proceso de letrinización, ¿verdad? A todo el mundo ha indignado la
el adjetivo que nos bautizó el presidente Trump, y no se olvidan que nosotros como países y como sociedades somos causantes de ese adjetivo. Claro. Pero lo que te quiero decir... Exigimos derechos, pero no queremos cumplir obligaciones. Pero mira, mucho de la actitud, Rodrigo, depende de los incentivos y de los castigos. Es correcto. O sea, las maras siguen haciendo lo que están haciendo porque es negocio. Claro. Los políticos siguen ordeñando este país porque es negocio. Los malos empresarios, porque hay algunos malos empresarios, siguen ordeñando este país porque la clase política se los permite y hay un incentivo para hacerlo. Vamos al lado de los castigos. Esta misma gente que tú viste que en un Mercedes van votando, que vayan a hacer eso en Estados Unidos. Ah, no, olvídate. Ajá. Al político aquí que se alía con el crimen organizado, meterlo preso, a ver qué pasa. A los empresarios, mira todos estos casos de corrupción que han embuchacado empresarios corruptos, meterlos presos y mirar lo que sucede. Entonces, para mí, es que la sociedad... Ha cambiado un poco, sí, pero, pero tiene que haber un cambio agresivo. O sea, este país, si no realizamos... Vaya, te voy a poner un ejemplo. Hay un esfuerzo de gente que yo le tengo mucho aprecio, que se titula Somos Paz. Yo creo en la paz. Yo anhelo la paz. Pero estamos viviendo una guerra, y una guerra no se gana deseando la paz. O sea, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, entre más rápido realicemos, Rodrigo, las amenazas que tenemos enfrente y en el futuro, que analicemos los peligros que nos están poniendo enfrente, con palabras y con hechos, y que nosotros nos mantengamos impávidos, eso ya raya la complicidad. No, totalmente de acuerdo. Y por eso es que te digo, tenemos que tener un cambio de actitud y convertir la hoy agresividad crítica y a veces destructiva en una agresividad positiva, en una fuerza que verdaderamente nos saque adelante. Nuestro país, si no cambiamos, nuestro país verdaderamente va a ser invivible. Se va a sumir más profundamente en la letrina. Se va a sumir más profundamente. Mira, yo lo miro, quizás la gente lo mide por el tema de la violencia todos los días, pero yo lo mido por el tema del caos vehicular, el caos en el transporte público. Para mí, por ejemplo, es un pecado terrible que en vez de estar promoviendo las líneas del tren, rescatando las líneas del tren, estén regalando por populismo las líneas del tren, cuando aquí tenemos que ver hacia el futuro. Aquí es el problema, vemos mañana, vemos hoy, pero no vemos hacia el futuro, no vemos una semana más adelante. Se nos han quedado demasiadas cosas en el tintero, Rodrigo. Te voy a invitar más adelante, antes de las elecciones, porque sí quiero que le entremos a cuestiones prácticas de lo que se tiene que hacer para levantar a El Salvador. Lo podemos levantar y lo tenemos que levantar, Alfredo. Podemos cambiar, seguro que podemos cambiar el país. Y yo te digo, por eso estamos en este esfuerzo y yo creo que nos tenemos que unir los buenos para sacar adelante a El Salvador. Yo creo que tus comentarios y tus reflexiones son a veces duras de escuchar, pero tristemente, y vuelvo a repetir, lo que vivimos en nuestro país es un reflejo de ese decaimiento que ha tenido toda la sociedad. Tenemos que recuperarnos, tenemos que levantarnos y sobre todo tenemos que tener fe en Dios para hacerlo. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Alfredo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.